Vamos a ir esta mañana, hermanos, a Santiago, capítulo 1, versículos 12 al 16. Continuamos con el estudio de esta carta, de esta epístola. Vamos a leer versículos 12 al 16, pero como ya lo hemos leído en Reina Valera 60, les voy a leer la versión de las Américas. Observen por favor las palabras. Las Américas traduce de una manera diferente, pero ayuda a tener más luz sobre el texto. Dice el versículo 12 del capítulo 1 de Santiago: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Que nadie diga cuando es tentado: soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión, y después, cuando la pasión ha concebido, da luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra muerte. Versículo 16 dice: amados hermanos míos, no os engañéis. No os engañéis. Y Santiago va a volver al tema de las pruebas. Vieron que comenzamos así, capítulo 1, viendo cómo enfrentar los problemas, las circunstancias difíciles, las pruebas. En medio de las pruebas, pedir sabiduría. La prueba tiene un propósito: no ser hombre de doble ánimo. El pastor Cristian estuvo hablando de la condición humilde, de la condición exaltada el domingo pasado. Y ahora vuelve a retomar el tema de las pruebas, de los problemas, de las circunstancias difíciles, de las presiones que vienen como consecuencia de ser creyente. Y el versículo 12 dice: bienaventurado el hombre que persevera, versión de las Américas, bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Y ahí retoma el mismo tema Santiago. Vamos a orar y pedirle a que el Señor nos hable, porque lo que el Señor va a mostrar a través de este texto, del versículo 12 al 16, es que la importancia de que cada uno de nosotros demos la respuesta adecuada a los problemas. Vimos las pruebas, vimos el capítulo 1 cuando comenzamos. Ahora Santiago se enfoca en decir: bueno, ahora ustedes tienen que tener cuidado qué respuesta vamos a dar cuando nos encontremos en las pruebas. Porque valga la redundancia, cada respuesta va a tener un resultado. Y ese es el tema de hoy. Y un resultado puede ser piadoso afrontando la prueba difícil en el Señor, o un resultado puede ser pecaminoso. Respuesta, resultado. Piadoso o pecaminoso. Bajo el mismo problema. Qué hermoso tema, ¿no? Nos trae Santiago. Problema que enfrentamos los cristianos, como dicen las Escrituras, en todo el mundo. Pablo dice: todos lo enfrentan. Pedro también: todos enfrentan presiones en algún momento de nuestra vida. Persecuciones. Momentos difíciles. El tema es qué respuestas dar. Padre, gracias por tu palabra. Qué lindo, Señor, es estudiar y extraer los tesoros del texto, Señor. Yo no conozco cada corazón ni los que están escuchando este mensaje, pero tú sí. Por eso rogamos que tú hables, Señor, utilices la exposición de tu palabra que alumbra, que hace entender a los simples, Señor. Y tú apliques, Señor, y hables a cada corazón. Te damos gracias por esta hermosa mañana y el grupo que estás. En tu nombre, amén. Circunstancias difíciles. Santiago vuelve y en el versículo 12 va a enfocar una respuesta, y en el versículo 13 en adelante va a enfocar otra respuesta sobre el mismo problema. Así que es interesante. Vamos a ver en primer lugar nuestra respuesta a las pruebas, pero derivando en un resultado piadoso. Nuestra respuesta
respuestas a las pruebas derivando en un resultado piadoso. Vamos a leer versión 60, versículo 12, por favor. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya sido resistido a la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a todos los que le aman. Todos los que le aman. ¿Vieron la diferencia, no? Las Américas te dan más luz. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Persevera bajo la prueba. La palabra prueba ahí es peirasmos. Y escuchen esto, porque es la misma palabra que aparece en versículo 13 en adelante. Y un autor lo define así: la forma nominal del verbo, que traducido es tentado, tiene el sentido esencial de probar, examinar, analizar, comprobar, y puede tener connotaciones tanto positivas como negativas. La misma palabra, depende del contexto. Y en sí, la idea que Santiago tiene en versículos 13 y 14 es tentación para mal, y en versículo 12, prueba para bien. La misma palabra se emplea en ambas ideas, porque la diferencia principal no está en la palabra, sino en la respuesta de la persona, en nuestra respuesta a los problemas. La cosa puede cambiar. Así que es muy interesante, muy bueno, muy enriquecedor estudiar lo que la palabra de Dios nos trae hoy a través de Santiago. Más de 50 veces dice la palabra, ahí versículo 12, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Más de 50 veces en el Nuevo Testamento aparece la palabra Macario, bienaventurado. Y es la misma palabra que aparece en Mateo 5, las bienaventuranzas. Pero si yo le pregunto, seguramente muchos de ustedes dicen, sí, pastor, significa doblemente feliz. No, es más que eso. Y la definición de esta palabra significa un gozo, una satisfacción interior muy profundo, un gozo solo en el Señor. Y solamente lo puede experimentar aquellos que son creyentes. Es, por ejemplo, Filipenses, vamos buscando Filipenses 4, 6 al 7, esa paz, ese gozo, esa tranquilidad, esa satisfacción que sobrepasa todo entendimiento en medio de las circunstancias. Y dice otra definición de esta palabra, se usa para expresar gozo interno, feliz por encima de las circunstancias que nos rodean. Es una tranquilidad y es una confianza del Señor. Versículo 6 y 7 de Filipenses 4, por favor. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí bien, no vamos a estudiar el pasaje de Filipenses, lo hemos visto, pero Pablo está diciendo, no estén afanosos. ¿Se acuerdan que significaba una persona que está distraída en varios lados, que está ansioso, mal por lo que está pasando, la presión que está pasando? Dice, sean conocidas vuestras oraciones al Señor. Y la paz de Dios que sobrepasa lo que... ¿Cómo puedes estar tan tranquilo con lo que estás pasando? Esa es la idea. ¿Cómo puedes estar así? ¿Cómo no estás loca por lo que estás pasando? Porque Dios coloca esa paz. A eso se refiere. Y ese es el gozo que puede experimentar un creyente que en medio de esas circunstancias Dios da paz. Es el creyente que nunca abandona su confianza en Dios. Bienaventurado el varón que soporta, que sabe caminar bajo presión, sabe y no abandona su confianza en Dios. Está golpeando la lluvia, está golpeando el viento, pero esta es la evidencia de una fe genuina, hoy hablamos, la evidencia de una casa construida en la roca. A eso se refiere el versículo 2. Feliz. Este hombre, esta mujer experimenta algo que nadie puede experimentar si no está en Cristo, porque para el hombre converso es locura.
Mateo 7 dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante al hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó lluvia, cuenten conmigo, lluvia. Vinieron torrentes o ríos, dice la versión 60, ríos. Soplaron vientos y azotaron, miren, lluvia, vientos y ríos. Azotaron aquella casa. Son palabras fuertes, ¿eh? Pegaron contra aquella casa. La metáfora acá es sobre la vida de una persona. Pegaron, pero no se cayó. ¿Saben por qué? Dice el versículo 25, porque fue fundada sobre la roca. Versículo 26 de Mateo 7 dice, y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, o sea, una persona que no creyó, como veíamos ahí en la parábola del sembrador, la persona que cree, se entrega al Señor, hay una nueva criatura y hay obras, consecuencias de esa fe genuina, lo vamos a ver en Santiago. Será semejante a un hombre que insensato o necio que edificó su casa sobre la arena. Y vino lo mismo, lluvia, torrentes, vientos, azotaron aquella casa y cayó, y fue grande su destrucción. Cuando Jesús terminó de hablar de estas palabras, las multitudes se asombraban y se admiraban de su enseñanza. Este es el caso. Este es el hombre a que la Biblia le llama bienaventurado. Es una persona que encuentra su felicidad plena en Dios. ¿En qué momento? En las circunstancias más adversas. Es una persona que sabe que no puede ir a otro lugar si no es a Cristo. 1 Pedro 1:6 dice, en el cual os regocijáis grandemente en la salvación que viene hablando Pedro, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con multicolores pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Segunda de Pedro 2:20 también viene con el mismo ejemplo. ¿Qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad lo soportáis con paciencia? Es ridículo. Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello, o sea, la voluntad de Dios, y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia en Dios. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues Cristo también sufrió por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Esa es la palabra, upomone, permanecer, paciencia. Es una persona que está a merced de, es una persona que permanece, que continúa existiendo, que se queda, que es paciente, que sufre, pero que se levanta y camina, y camina, y camina. Ese es un ejemplo de una persona creyente. No es una persona que no pasa ningún problema. Es que esa persona va a enfrentar los mismos problemas que quizás que están afuera y puede ser que peor, pero no cae. Bueno, los salmos están, en su mayoría, hablan de personas, los autores de los salmos que han sufrido, se han sentido en el fondo del pozo. Y dices, tú con tu brazo me levantaste. Santiago está describiendo una fe verdadera. Dice, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. ¿De qué está hablando ahí? Bueno, está hablando de la eternidad. No está hablando de una corona real, sino está hablando de una corona que recibían los atletas cuando eran premiados. Y es un ejemplo, está hablando de un creyente verdadero, heredará la vida eterna. Estas personas son las que van al cielo. Pablo escribió lo mismo, habla mucho del conflicto y habla del ejemplo, la perseverancia, dijo un autor, es una de las evidencias más seguras de los que le aman. La perseverancia, la paciencia es una evidencia del verdadero creyente. Primera de Juan. Este creyente muestra verdadera fe por un progresivo amor por Dios. Va cultivando un amor por Dios. ¿Dónde? Porque es fácil amar a Dios cuando todo va bien, ¿no? Pero qué difícil es, atravesando una prueba, decir, yo sigo amando y creyendo en el mismo Dios. Como dijo Job, aunque me matares, yo no te dejaré, yo te amaré.
Salmo 73, 25 dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. El salmista Asaf decía: mi carne y mi corazón pueden desfallecer. Amén. Pasa. ¿Quién no desfalleció alguna vez? Que sentí que todo cae. Pero Dios es la fortaleza de mi corazón. Ese es un creyente. No es que nunca desfallece, no es que nunca se desanima, pero sabe que Dios es la fortaleza de su corazón. Salmo 42, les voy a leer. Tengo todo impreso para ir, no perder tiempo en buscarlo. Y Salmo 42 es precioso. Dice: como el ciervo anhela las corrientes de agua. ¿Quieren buscarlo? Miren, Salmo 42. Salmo 42, 1. Es un ejemplo de este hombre. Bienaventurado el varón que soporta la prueba, que soporta, que camina bajo la prueba. Reina Valera dijo: bienaventurado el varón, el hombre que persevera bajo la prueba. Reina Valera 60 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, que persevera bajo la prueba. Y Salmo 42 dice: como el ciervo anhela las corrientes de agua, versículo 1, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma delante de Dios. O sea, la vida cristiana no es todo felicidad, ¿no? Ahí está, miren Salmo 42. Va a haber momentos así. Hemos pasado y quizás volvamos a pasar circunstancias difíciles. Me acuerdo de estas cosas, versículo 4, y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud y guiaba hasta la casa de Dios con voz de alegría y acción de gracias y con la muchedumbre de fiesta. O sea, hubo momentos difíciles, lindos, de alegría, y ahora no. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque pues he de alabarte otra vez por la salvación de su presencia. Dios mío, mi alma está en mí, ¿qué cosa? Deprimida. Por eso me acuerdo de ti desde la tierra de Jordán y de los cumbres del Hermón, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro abismo en la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. De día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida. ¿Ven? No fue el psicólogo, fue a Dios. Y lo dice en el versículo 9: a Dios, no el psicólogo, no el analista. A Dios, mi roca, diré: ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan, mientras me dicen todo el día: ¿dónde está tu Dios? Otra vez. Versículo 11: ¿por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarte otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Amén. Qué hermoso. Elegí uno. Esto ejemplifica lo del versículo 12: atravesando la prueba, pero con Dios. Atravesando ese creyente que construyó sobre la roca y que le golpeó las lluvias, los vientos, los ríos, pero no cayó. Puede alabar a Dios en medio de eso y puede alabar a Dios al final de la prueba. Ahora, es lindo, ¿no? Es precioso. Lo que Santiago pone: Dios ha prometido que hay eternidad. No puede existir un creyente que no ame a Dios. El que no ama a Dios, dice Pablo, sea anatema. El que no ama su regreso. Eso está hablando, hay gente que no le interesa al Señor. Pero este hombre recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pero ante la misma circunstancia, ante la misma situación, podemos responder mal. Este hombre respondió bien. ¿Cómo? Se refugió en Dios. Se refugió en su palabra. Se refugió en la oración.
se refugió en la iglesia con los hermanos, se refugió, lo buscó, estuvo triste, estuvo mal, pero lo buscó. Este hombre llegó a decir: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo la tierra, mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón. Tiene esa convicción, pero ante las mismas circunstancias podemos reaccionar de otra manera. Vamos a leer el versículo 13 y 14, por favor. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es como que Santiago ahora cambia el resultado que dio el problema, la prueba, un resultado piadoso. Pero el versículo 13, la misma palabra, veamos, la misma palabra, la misma forma verbal, cambia por la respuesta que da la persona. Una respuesta correcta conduce a una firme posición espiritual, a una posición piadosa, a una respuesta piadosa, a un resultado piadoso. Pero una respuesta incorrecta ante la prueba conduce al pecado y luego a la muerte. Hermanos, ninguna persona, ningún cristiano, ni de quien les habla, hasta el último que está sentado en el fondo, va a ser una persona que nunca pase de tentación. Todos pasamos tentación en algún momento. Todos en algún momento con la prueba podemos tomar malas decisiones y terminar pecando. Todos. Todos vamos a ser tentados. No piense solamente en la tentación sexual. Piensa en toda clase de tentación que lleve a ser ingrato con Dios, a echar la culpa a Dios, a echar la culpa a la sociedad, a resentirnos, a amargarnos y a alejarnos del Señor. Todos podemos ser tentados. Hasta el Señor mismo fue tentado, Mateo 4. Lo que fue una prueba, Mateo 4, fue llevado por el Espíritu al desierto. Luego Satanás lo tornó en tentación. Les digo algo, Satanás para tentarnos siempre va a apuntar a lo peor de nosotros. Para que usted entienda en forma práctica. Dios para probarnos va a apuntar a lo mejor de nosotros. La prueba produce paciencia y la paciencia madurez. La tentación produce pecado y alejarte de Dios. Satanás va a tratar de apartarte, pero 1 Corintios 10 dice que ninguna tentación que ha venido no es que no sea humana. Y Dios es fiel para liberarnos. Así que todos pasamos. El apóstol Pablo, mire, les leo 1 Corintios 10:13, porque lo tengo impreso. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres en las Américas. Pero fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podamos soportar, sino que con la tentación también proveerá la vía de escape, dicen las Américas, a fin de que podáis resistirlas. Por tanto, amados míos, huid de la tentación. Acá dice huid de la idolatría. Antes no me quiero adelantar, pero de la prueba, hermanos, piense esto, de la prueba como cristianos se resiste. De la tentación se huye. Díganme ustedes, ¿qué se hace con la prueba? ¿Qué se hace con la tentación? Una y otra vez. José estuvo con la mujer de Potifar, José fue un hombre piadoso. Y la mujer en Génesis, lo vemos, todo el tiempo le decía: duerme conmigo, duerme conmigo, duerme conmigo, duerme conmigo, hasta que un día lo tomó a José. ¿Qué hizo José? Ustedes conocen la historia, muchos conocen la historia. Huyó. Esa es la fórmula. Ahora, así como es humana la tentación, me sigue, ¿no? También es humana echar culpa. Todos hacemos eso. Cuando nos va mal, echamos la culpa a otro. Nunca, ¿vieron los chicos cuando rinden mal el examen en la escuela? Siempre lo vemos. Todos sacaron 4 y 1. El profesor es un inepto. Pero vos, ¿cuánto sacaste? 2. No hubo nadie que saque 7. Sí, pero fueron los pocos. ¿Por qué no te comparás con eso? Siempre echamos culpa.
Cuando te va mal terminas echando la culpa, fue mi papá, fue mi abuelo que hizo así, fue mi esposa. Miren Génesis, les leo, Génesis 3:9, dice, y el Señor dijo, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Génesis 3:11. Y Dios dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Has comido el árbol del cual te mandé que no comieras. Miren, 12. Génesis 3:12. Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste, dice la samaritana, la mujer que tú me diste, por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Dios va a la mujer. 13. Entonces el Señor dijo a la mujer, ¿qué es esto que hiciste? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y yo comí. Miren si no pasa eso. Y el Señor va a la serpiente. Y ya la serpiente no tenía más nadie para echar la culpa. Y maldice, por cuanto has hecho esto, maldita será. Pero esto es lo humano. Entonces Santiago empieza, versículo 13, que nadie diga, cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. ¿Por qué, hermano? Porque comúnmente el hombre cae en pecado, fracasa y culpa a Dios. La tentación afecta a toda la raza humana y a los creyentes, y lo primero que hace es culpar al otro. Eso es lo humano. Es interesante porque dice en la antigüedad los maestros de Israel tenían un dicho, miren lo que dice, y era este, Dios dijo, me arrepiento de haber creado, según ellos, estos rabinos que guiaban al pueblo de Israel, tenían este dicho, no es bíblico, obviamente que no es bíblico. Me arrepiento de haber creado la tendencia hacia el mal en el hombre, porque si no lo hubiera hecho así, Él no lo hubiera revelado contra mí. Yo creé la tendencia del mal, yo creé la ley como un medio de cura. Si usted se ocupa de la ley, no caerá en su poder. Dios puso la tendencia al bien de la mano derecha del hombre y la tendencia del mal en la mano izquierda. O sea, ellos estaban enseñando que los malos impulsos eran normales. Vamos a traducirlo un poco. Eso decían algunas fuentes rabínicas. Es lo que hoy día muchos dicen, bueno, pero todo hombre tenemos pasiones, normal. De carne somos. Esa es la idea. Que muchos piensan, y es interesante, espero que no, que muchos creyentes pueden llegar a creer eso. Bueno, pero todos tenemos debilidad. Esa escuela enseñaba eso. Dios me creó así, con estas pasiones. Es normal que caiga. No es así. Dios te creó para la alabanza de su gloria. Pero lo que cae es el producto de la caída. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es un fruto de la caída. Otra escuela rabínica decía, cuando la mente ha pecado y se ha alejado de la virtud, pone la culpa en causas divinas. Lo que Santiago está diciendo, echen la culpa a Dios. Usted también, hermana, yo también podemos hacer eso. Dios lo hizo. Le voy a leer Proverbios, anótelo ahí, pero en 3 versiones. Proverbios 19:3. El hermano acaba de leer Reina Valera 60, yo le leo la otra versión. Proverbios 19:3. Es lo que Santiago está diciendo, que nadie siga diciendo, esa es la forma que está diciendo. Dejen de decir que cuando son tentados, Dios es quien los lleva a eso. Proverbios 19:3. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. La insensatez del hombre pervierte su camino, y su corazón se irrita contra el Señor. NBI, Nueva Versión Internacional, dice: la necedad del hombre le hace perder el rumbo, y para colmo, su corazón se irrita contra el Señor.
Es lo que dice Santiago. Versión Reina Valera actualizada. El tonto fracasa en todo. Y luego dice, Dios tiene la culpa. Es el mismo versículo en 3 versiones. No es nada nuevo, ¿no? Así que Santiago lo que va a hacer, miren el versículo 14 en adelante, desde el versículo 13, va a dar 3 pruebas de que Dios no tiene nada que ver con tu fracaso. Hermanos, recordemos el contexto. Estos hombres y mujeres huyeron de la forma de dispersión. Se cree que en Hechos 8, cuando comienza la gran persecución de la iglesia, huyen. Muchos de ellos pierden todo, algunos no. Algunos son ricos, otros pierden todo. En la misma congregación había gente muy, pero muy pobre, y también había gente que entraba con mucho dinero. Lo van a ver, con el dedo lleno de anillos de oro y piedras preciosas, y ellos habían comenzado a decir, dejar el primer lugar al que tiene plata y vamos a sentarte en el fondo. Era una congregación inmadura en la fe y era una congregación mixta, de judíos en la dispersión. Santiago escribe a esta gente que como había perdido todo, quizás estaban cayendo en medio del sufrimiento por causa de la persecución del Evangelio. Fíjense que acá tenemos hermanos armados, que hoy falta mucho de Venezuela. No habrán vuelto, ¿no? Pero tenemos hermanos que han venido de Venezuela y algunos han dejado todo. Ellos saben lo que es eso. Saben lo que es estar fuera de su patria amada y siempre será su patria amada. Saben lo que es eso. En medio de esa prueba y el sufrimiento, si no lo enfrentaban bien en el Señor, confiando en el Señor, terminaban amargados. Y la tentación podía ser de cualquier cosa. Ese es el contexto. Ahora Santiago dice, yo le voy a decir 3 cosas. Ustedes están equivocados. Y si Dios hizo esto, la culpa la tiene Dios por lo que nos pasa. Dejen de decir que cuando son tentados, y bueno, caigo en esto porque Dios me metió acá. La mujer que medite, vieron que ahora justifican todo. Al borracho lo justifican, bueno, que tuvo el papá que siempre tomaba, tiene una esposa golpeadora, puede ser. El borracho busca justificación, el adicto también, el ladrón y narcotraficante dice, bueno, lo hace porque no tiene plata y es un medio para subsistencia. El mentiroso miente porque es una defensa, le encuentran justificativos para el pecado. Santiago dice que no. Dejen de decir que cuando alguno es tentado, lo hacen por culpa de Dios. Y ahí va la primera, miren, leemos otra del versículo 13. Primer prueba de que Dios no es culpable. Dios no es culpable de nuestros fracasos. Sí. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie. Santiago da 3 pruebas de que Dios no es culpable de tu fracaso. No es culpable de que yo caiga en pecado. Y la primera prueba es que Él no es la fuente. Él no es la fuente del mal. La palabra ahí es apeirastos. Y dice que se emplea solamente aquí en el Nuevo Testamento. Es interesante. Y denota el concepto de alguien sin la capacidad para la tentación. Hermano, ¿dónde vemos esto? Díganme. Es una predicación, pero yo sé, no es una clase. ¿Dónde ve claramente que Dios no puede ser tentado por el mal? Díganme, que se escuche. Mateo 4, ¿quién? Cristo. Fue tentado en todo, dice. Satanás apeló a lo bajo de su naturaleza pecaminosa, pero él no la tenía. Salió victorioso. A eso va Santiago. Dios y el mal, dijo un autor, existen en 2 reinos distintos que nunca se encuentran. Él es invulnerable al mal y es del todo impenetrable en sus acometidas.
está consciente del mal, pero el mal no le puede tocar, al igual que la basura no puede tocar un rayo de sol brillando sobre el basurero. No sé si te ilustra eso. Su santidad, dijo otro autor, es eternamente pura, solo mezclada con la justicia pura y perfecta, con plena comprensión de que Dios es absolutamente invulnerable al mal o incluso a la tentación al mal. Habacuc, por ejemplo, escribió: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Hoy leímos en la clase de Salmo 5: el malo no habitará junto a ti, el insensato tampoco estará delante de ti. Hebreos 7:26, si quieren anotar, Hebreos 7:26, dice: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, describiendo a Cristo. Así que claramente las Escrituras nos enseñan que Él no puede ser la fuente de la tentación. Y Mateo 4, como dijo el hermano acá, muestra que el Señor fue probado en el desierto, pero no pudo ser tentado por el mal. Salió victorioso. Una y otra vez las Escrituras nos muestran que Satanás hasta usó la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Mateo 4. Escrito está. Y el Señor respondía: escrito está. Dios no puede ser la fuente. Y continúa Santiago, porque miren, versículo 14 ahora. Quítense de eso, hermano. Quítense eso de la mente. Recuerden Mateo 4. Dios no puede ser tentado, porque nadie siga diciendo: soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Y Él mismo no tienta a nadie. Ahora el versículo 14 dice la segunda prueba. Versículo 14. Y lo leo después. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Versión Las Américas. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido, y traduce concupiscencia por su propia pasión. ¿Se acuerdan que vimos recién? Que algunos rabinos decían: bueno, eso fuimos creados por Dios. No, no es así. ¿Saben que un hombre dijo, un escritor, hace muchos años, dijo: el bautismo, ¿no? Que cuando te bautizás, el bautismo no mata la carne, no mata tu tendencia pecaminosa. Aunque te bauticen, el bautismo no queda la carne ahí, se va con vos. Así que hay dos palabras que usa acá Santiago. Miren, versículo 14: atraído, y significa arrastrando, como compulsado por un deseo interior. Se emplea a menudo como un término de cacería para referirse a una trampa tentadora destinada a atraer a ella algún animal ingenuo. Atraído, arrastrado ahí. Y después usa la palabra seducido, de lazo, que por lo general se empleaba como un término de pesca para referirse a la carnada, cuyo propósito también era el de atraer la presa para la captura. ¿Alguien pesca acá alguna vez? ¿Fue a pescar? Bueno, vieron que cada pez tiene no solamente su anzuelo, porque hay distintos tamaños de anzuelo, sino el tipo de carnada. Para la caza también se emplean carnadas. Y el olor, el aroma, la forma es lo que atrae. Santiago está usando ese ejemplo. Y dice, la segunda prueba: mirá, dejá de echar la culpa a Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. La segunda prueba te está diciendo: la fuente de tu pecado sos vos mismo. No menciona a Satanás. ¿Se vieron el texto? ¿Menciona al diablo? No. Dice que la fuente está en la naturaleza caída nuestra. La fuente está dentro. Dijo: los animales y los peces se atraen con muy buenos resultados a las trampas y a los anzuelos. Y yo escribí algunas cosas que fui viendo. Esos anzuelos o esas carnadas lucen bien y huelen bien y apela a los sentidos, a sus sentidos. Su deseo por el cebo es tan intenso
que los hace perder su precaución y pasar por alto la trampa o el anzuelo hasta que es demasiado tarde. Yo te voy a leer algunas frases de varios autores, me pareció bueno copiarla, que voy a inventar, como dice un pastor, la rueda, quiero leerle, porque la verdad que para mí es una bendición estudiar esto. Dijo otro autor, sucumbimos a la tentación cuando nuestra propia pasión o concupiscencia nos atrae a las cosas malas que apelan a los deseos carnales. No habría atracción alguna del pecado de no ser por la propia concupiscencia pecaminosa del hombre, que hace que el mal parezca más atrayente que la justicia. Escuchen, porque el pecado nunca es feo. No es feo el pecado. El pecado vende. Nunca te van a poner la propaganda de un cigarrillo, aunque ahora los paquetes de cigarrillos traen con una foto de una persona con cáncer. Te van a poner una chica bien vestida. Lo mismo ahora la cerveza. La bebida alcohólica se ha aumentado. Hay estadísticas que ha aumentado impresionantemente. Y la cerveza más. Todas las propagandas de cerveza son lindas, díganme si no. No tiene nada que ver, pero te seduce. Es más, uno de los negocios que más hay en San Miguel. Están de moda, ¿cómo se llaman? La chopería. ¿Vieron para tomar cerveza? Sí, artesanal. Y es así, ese es el cebo. No habría atracción alguna al pecado, no ser por la propia concupiscencia pecaminosa del hombre. La falsedad es más atrayente que la verdad. La inmoralidad es más atrayente que la pureza moral. Las cosas del mundo es más atrayente que las cosas de Dios. No podemos culpar a Satanás y sus demonios, a los impíos o al mundo, en general por su propia concupiscencia. Sin duda alguna no podemos culpar a Dios. El problema no es un tentador de afuera. Escuchen esto. El problema no es Satanás. El espíritu de. Vieron que están los cursos de liberación ahora. Y te enseñan de los distintos espíritus. La Biblia no habla de eso. ¿Sabes lo que habla la Biblia? Que el traidor está dentro tuyo. A eso se refiere Santiago. Que el traidor somos nosotros mismos. Jeremías dijo, y mientras vamos a buscar en Romanos 7, versículo 24-25, Jeremías dijo, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿A qué se refiere el corazón? Al centro nuestro. Mateo 15, el Señor dijo todo lo contrario que el mundo te dice. ¿Qué dice tu corazón? El otro día vi una película cristiana y dentro de la película cristiana decía, ¿qué dice tu corazón? ¿Cómo vas a preguntar tu corazón? Es engañoso y perverso. Ah, no, pero pastor, a mí me enseñaron que siga lo que dice mi corazón. Va mal. Va por mal camino, porque Jesús dijo, lo que sale de la boca proviene del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón provienen, no lo estoy inventando yo, lo dijo el Señor, los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. ¿Se acuerdan del texto? Miren Romanos 7 lo que Pablo dice de sí mismo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo llega a decir miserable de mí, porque hermanos, aunque hemos conocido al Señor, aunque hemos pasado muerte a vida, tenemos una naturaleza que es caída, que batalla contra el Espíritu. ¿Sabías eso, no? Hermano, ¿sabías que tenés malos deseos? La diferencia es que el creyente tiene lucha, el incrédulo no tiene lucha. ¿Se entiende? El incrédulo no lucha con el pecado, le da igual. Por eso el falso creyente que estamos viendo arriba, el falso creyente no tiene lucha con el pecado. Puede estar acá y comer comida de cerdo afuera, pero el creyente tenemos lucha. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza todavía no redimida. Y no te quiero desanimar,
Acá tenemos una hermana preciosa que se llama Irene, tiene 90 y pico jóvenes de años, 93, pero va a luchar contra su naturaleza, ¿sabes hasta cuándo? Hasta que se te la lleve. Todos luchamos. Ahora, Santiago nos está diciendo la segunda prueba, la primera prueba es que Dios no puede ser tentado por el mal, la segunda es que el traidor está adentro, y la tercera y última nos dice el versículo 14, por favor, y 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. No culpes a Dios, no culpemos a Dios, porque Dios no puede meternos, no nos tienta. Él no puede ser tentado ni tienta a nadie. La segunda prueba es que está en nuestra naturaleza caída, el enemigo. La tercera es que ese enemigo va a querer dominarnos y hacernos pecar. Dios no es culpable. Las pasiones que radican en nosotros van a buscar dominar y doblegar nuestra voluntad. Una y otra vez las Escrituras hablan de eso. No satisfagáis los deseos de la carne. Ahora Santiago va a estar describiendo lo que es la concepción. De ir a la casa, la pesca, ahora está la descripción de la concepción. Dice en las Américas, después cuando la pasión, concupiscencia, ha concebido la relación sexual, se gesta y da luz el pecado, y cuando el pecado consumado engendra muerte. ¿Qué es esto? Les voy a leer algunas cosas porque es muy bueno saberlo. Santiago ahora identificó la pasión en la naturaleza del hombre, ¿sí? Ahora va a emplear el proceso del nacimiento para describirlo. En esos deseos, como hablamos en la clase de primer piso, hoy con el Evangelio, esos deseos en nosotros nos dominaban antes de Cristo. Miren, Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Levanten la mano quienes eran estos. Nos dio vida. En los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia. No son creyentes apartados, son los incrédulos. Entre los cuales también todos nosotros, en otro tiempo, todos nosotros, vivíamos acá están las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos. Ese es el cambio, vivíamos en eso. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En el versículo 4 está el pero, me encanta ese pero en que Dios interrumpió nuestra vida. Nos hizo nacer de nuevo. Pero un autor dice, comienza la tentación. Miren, después que cuando la pasión ha concebido, estamos en la última prueba de que Dios no es culpable. Comienza como una emoción. ¿Cómo es el pecado en nuestra vida? Además, nunca que se cae de golpe, es un proceso. Comienza con una emoción, un sentimiento, un anhelo por algo. Al principio pudiera estar muy en el subconsciente. Se desarrolla desde algo profundo de nosotros, expresando un deseo de adquirir, lograr o poseer algo que no tenemos. Cualquier cantidad o tipo de cosas puede dar inicio a esto. Mirar una vidriera, una joyería, puede dar inicio a un deseo inmediato y fuerte por obtener un anillo, un reloj, una pulsera, un jarrón de cristal. Pasando con el auto por algún modelo de casa, siempre me gustaría tener esa casa. Al pasar por otro, ver un automóvil, decir, puede que de pronto dar inicio a un deseo de tener un auto nuevo, nos pasa, ¿no? Bueno, el deseo de desarrollarse y conquistar eso ilustra lo que es el proceso del pecado. No estoy diciendo que eso es pecado, estoy diciendo que eso ilustra. La concupiscencia del pecado llega de la misma manera. ¿Se entiende? O sea, algo que vemos o oímos
capta de repente nuestra atención y hace aparecer a nosotros un fuerte deseo o concupiscencia de tenerlo o hacerlo. Resumo. David tenía que estar en la guerra. ¿Se acuerdan del rey David? ¿Dónde estaba? En la terraza. De repente vio a lo lejos, ahí cerquita, una mujer que se bañaba. ¿Quién era? Betsabé. Me quedo con lo primero. Vio. Si leen Génesis, que leímos recién al principio, Génesis 3, dice que Eva vio. Si leen Josué 7, el pecado de Acán, dice que Acán vio un manto babilonio. ¿Estamos ahí? Esos pájaros vuelan en nuestra cabeza todo el tiempo. No solamente lo sexual. El ver. Jesús dijo, el que mira a una mujer, ahí está. Coma. Pero después dijo, y la codicia en su corazón, ¿qué pasó? Ya adulteró. Lo que acá estamos viendo, el proceso que Santiago dice, es tal cual. La pasión ha concebido. ¿Y cómo? Porque el paso siguiente es el engaño. Ahí David la vio a la mujer. Acá vio el manto. Eva vio el fruto. Y podemos seguir. Pero el paso siguiente es el engaño. Y esto es interesante, por eso lo copié para leerlos. Está más estrechamente relacionado con la mente que con las emociones. El engaño, hermanos. 13, miren, el pecado engaña, esclaviza y elimina. Siempre acordate esas 13. Repítanlo. Engaña, esclaviza y elimina. Cuando pensamos en el objeto deseado, nuestra mente comienza a elaborar la justificación para conseguirlo. Esta es prácticamente una parte automática del proceso de la tentación. No tenemos que decirle a nuestra mente que justifique nuestra concupiscencia, porque ya está muy predispuesta por nuestra naturaleza caída a elaborar la justificación de decir, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y automáticamente elaboramos para el pecado elaboramos la justificación. ¿Se acuerdan que Pablo dijo, no todo es lícito, no todo conviene? Porque los corintios decían, todo puedo tomar, todo puedo comer, puedo hacer esto, puedo hacer aquello. No, ustedes están equivocados. Ustedes usan esa frase, le decían. No todo me es lícito, pero no todo conviene. No todo edifica, no me dejaré. Por eso decían, todo me es lícito. Pero Pablo dijo, no me dejaré dominar por ninguno, y si te domina es pecado. El siguiente paso es el engaño. O sea, como los animales o los peces que van detrás del cebo, el deseo de tener lo que deseamos es tan fuerte que tenemos la tendencia a pasar por alto los peligros o los daños posibles. David con Betsabé vio y recuerda el siguiente paso, mandó tomarla. Hasta mató a su esposo, planeó matarlo. Al llegar a este punto, Santiago habla de que la concupiscencia ha concebido. Quedó embarazada del pecado. Porque ya lo aceptaste en tu mente y lo justificaste. A veces como pastores, cuando vamos a hablar con alguien, pasa eso. Vas a confrontarlo en amor, buscar las palabras, buscar el momento, Mateo 5:18, hacerlo a solas. Algunas personas están predispuestas al arrepentimiento y otras ya tienen todo un eslabón de justificación. Ahí te das cuenta que ya elaboraron esto. Ya elaboraron automáticamente sus argumentos defensivos. Nuevamente el 15, para entenderlo. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Tercer paso es el planeamiento. Cuando se empiezan a hacer los planes para llevar a cabo el deseo emocional que hemos concebido en nuestra mente. Esta etapa implica ya nuestra voluntad. Lo hago. Primero lo veo. Luego elaboro ya en la mente automáticamente la justificación para hacer. Vio, deseó y ahora toma.
Ya se emplea la voluntad. Es la etapa que implica nuestra voluntad, nuestra decisión consciente de complacer el deseo. Y bueno, automáticamente, como leyó el hermano, nos lleva al cuarto paso, que es desobediencia. Y consumado engendra muerte. Buscamos consumado. Vio, codició y tomó. Vieron que todo empieza por la vista. Todo empieza por el deseo. Luego sigue aprobándolo y luego lo hace. Lo último dice que engendra muerte. Otro autor dijo, solo el cristiano que es capaz de controlar sus respuestas emocionales ante la tentación cuando aparece por primera vez, será capaz de enfrentarla sin pecar en su vida. El principio de cortar el mal de raíz. ¿Se acuerdan que dijo Jesús? Si tu mano te es ocasión de caer, está hablando en sentido metafórico. A ver si viene Mario Manco, es lo mismo que vi. Metafórico. Habla de cortar de raíz algo. Pero el problema, así terminando, lo que Santiago está hablando, que todo esto se gesta acá, en la mente. La batalla la tenemos en la mente. No es el pastor o los varones solamente, somos todos. Todos seremos tentados en algún área, en algo en particular, alguna vez. Y más cuando estamos vulnerables por una prueba. Vamos a ser tentados, la batalla está acá. Y la Biblia habla muchísimo de la mente. Miren, Romanos 12:2, por ejemplo. Filipenses 4, yo les leo, el hermano busca Romanos 12:2, Filipenses 4:8 dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Está hablando, cambien la forma de pensar. Podés tener principio, el borracho no hay más donde se juntan los borrachos, el adicto no hay más donde van los adictos, está bien. Pero es más que lo físico, es la mente. Cambiar el pensamiento. Miren lo que dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformar, no se conforme, sino transformen la mente. ¿Cómo? Tengo que hacer meditación, tengo que hacer yoga. ¿Cómo cambio mi mente? No lo cambiar, no sé Dios. ¿Cómo? La palabra. Siempre me dijeron, miren, era muy nuevito. Le dije que hice la colima, ¿no? Después de la colima me enseñaron, este libro te va a apartar del pecado. ¿Saben ese? O el pecado te aparta de ese libro. A medida que vas entrando, vas metiendo la palabra de Dios en tu vida, la palabra misma va sacando cosas feas. ¿Quieren verlo? Miren, Salmo 119, versículo 9. Pastor, ¿cómo limpio mi pensamiento? Yo tengo lucha. Gente que lucha con la pornografía, creyentes que han caído en pornografía. No es tan fácil con el celular entrar en pornografía. Hay que tener mucha disciplina y tener cuidado con eso. Pero ¿cómo cambio? ¿Cómo limpio mi mente? He caído, pastor, en cosas así. ¿Cómo lo hago? Miren, Salmo 119, con versículos 9 al 16. ¿Con qué limpia el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que en toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Pero una y otra vez el salmista se propuso memorizar las escrituras, sumergirse en las escrituras. Así que, hermano, pruebas y problemas los vamos a pasar en algún momento. Todos. La respuesta que demos a los problemas determina el resultado. Si somos piadosos y en medio de las circunstancias difíciles nos aferramos al Señor,
confiamos en Él, lo buscamos en oración, en consejo, buscamos amigos cristianos, oramos juntos. No decir, pastor, estoy bien. No, no estás bien, necesitas, como Salmo 42. Buscamos al Señor, vas a pasar gozoso, vas a pasar bien esas circunstancias. Si en medio de las circunstancias te amargas, echas la culpa a Dios, te alejas de Dios, te cerrás, ¿viste que se cierra a sí mismo? El enemigo va a buscar tentarte. Y acordate que el peor traidor está dentro tuyo. La peor traidora está dentro tuyo. Así que depende del el resultado depende de qué decisión tomes en medio del problema. O te aferrás a Dios o te amargas. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque es tan directa, sin anestesia, y muchas veces en momentos difíciles hemos caído, Señor, en echar la culpa a otro, no asumir nuestros fracasos, Señor, y por sobre todo, Señor, culparte a ti. Te pedimos perdón, Señor. Tu palabra también nos enseñó a orar, Señor. Líbranos del mal, guárdanos de la tentación, que no nos supere, Señor. Está la promesa que no nos vas a dejar ser tentados más de lo que podamos resistir, porque tú eres fiel. Ayúdanos, Señor, porque somos tan vulnerables, tan torpes, Señor, tan débiles, tan erróneos, tan limitados, que necesitamos de ti, de tu palabra, de la compañía de los santos, de los amigos, de los compañeros en la fe, Señor. Oramos, Señor. Bendice esta iglesia para que podamos, si hay circunstancias difíciles como la ha habido, caminar en dependencia tuya, Señor. En tu nombre, amén, Señor.